¿Qué puede ser más doloroso que perder a un hijo? Para María, esta pregunta resonaba en su mente mientras salía del tribunal, el corazón destrozado por la decisión que le había quitado la custodia de su hija, Luz. Después de la audiencia, donde el padre multimillonario, Alejandro, fue considerado el mejor proveedor económico, María se vio atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No se conformaba con la idea de que el amor y la conexión emocional que siempre había ofrecido a su hija pudieran ser intercambiados por una mansión llena de juguetes y lujo. La vida de María, marcada por la pobreza, parecía desmoronarse ante la frialdad de la justicia que priorizaba el dinero sobre el afecto. En la mansión de Alejandro, Luz, una niña de apenas 8 años, pasaba sus días en un ambiente que, a pesar de ser espléndido, no lograba llenar el vacío dejado por la ausencia de su madre. Antes una niña radiante, ahora se convertía en una sombra de sí misma, observando las frías paredes de su nuevo hogar mientras recuerdos de risas y juegos con María la atormentaban. Los juguetes caros y los paseos lujosos no podían sustituir el amor que ella extrañaba, y la tristeza se convertía en su única compañía. María, decidida a recuperar a su hija, buscaba fuerzas en su sueño de convertirse en chef. Se inscribió en un curso de cocina, donde compartía sus aspiraciones con Sofía, la trabajadora social que la apoyaba. Sofía creía que la habilidad de cocinar podría no solo proporcionar un futuro mejor para María, sino también ayudarla a crear un ambiente acogedor para Luz. En cada plato que preparaba, María sentía la presencia de su hija, imaginando cómo podría llenarla de amor y consuelo a través de la comida que siempre había sido una forma de cariño en su hogar. Mientras tanto, Alejandro, rodeado del lujo que sus riquezas proporcionaban, comenzaba a sentir la presión de su elección. Se encontraba en un dilema, por más que se esforzara por proporcionar lo mejor materialmente, se daba cuenta de que faltaba algo esencial en la vida de Luz. La tristeza de su hija lo inquietaba y reflexionaba sobre sus propias decisiones. Contrató a especialistas para asegurarse de que su capacidad de proveer fuera reconocida, pero al observar la apatía de Luz hacia la vida, sentía su corazón apretarse. ¿Cómo podía un padre darle todo a una hija y, al mismo tiempo, fallar en ofrecer el amor que ella realmente necesitaba? A medida que se acercaba el día de la nueva audiencia, María se preparaba con dedicación. Reunió pruebas de su dedicación como madre, documentos que destacaban el impacto emocional negativo que la separación había causado en Luz. Con la ayuda de Ricardo, su abogado, y el apoyo constante de Sofía, María estaba decidida a luchar por la custodia de su hija. Para ella, no se trataba solo de ganar una disputa legal, era una cuestión de amor y de restaurar la conexión que siempre había tenido con Luz. En el tribunal, la tensión era palpable. El juez escuchaba a ambas partes, reconociendo las intenciones de Alejandro y la determinación de María. Las palabras de María resonaron con fuerza, enfatizando que, además del dinero, Luz necesitaba amor y un hogar emocional. Los informes psicológicos que presentaron reforzaban el impacto negativo que la separación había causado en la vida de la niña. El juez ponderó, y la sala quedó en silencio, esperando su decisión. Cuando el juez anunció que María sería la guardiana principal de Luz, mientras que Alejandro tendría derecho a visitas regulares, se abría un nuevo capítulo para todos. La decisión no era solo sobre la custodia, era un reconocimiento del amor genuino que María proporcionaba a su hija. Alejandro, conmovido por la decisión, comenzó a reflexionar sobre su papel como padre y se comprometió a estar más presente en la vida de Luz. Se dio cuenta de que, para realmente ser un buen padre, necesitaba no solo proveer, sino también conectarse emocionalmente con su hija. Después de la audiencia, ambos padres comenzaron un nuevo camino, trabajando juntos por el bienestar de Luz. María apoyaba los esfuerzos de Alejandro, comprendiendo que la presencia del padre era fundamental para la felicidad de la hija. Luz, por su parte, poco a poco se adaptaba a la nueva dinámica familiar, sintiendo el amor y la comprensión que antes le habían faltado. La historia de María y Alejandro es un viaje de superación, de aprendizaje y de nuevos comienzos. Descubrieron que el verdadero valor de la familia va más allá de las posesiones materiales, está en los lazos emocionales que se construyen con amor y comprensión. A través de sus dificultades, aprendieron que es posible reconstruir relaciones y que, incluso después de las heridas del pasado, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.
María salió del tribunal con el corazón pesado, sintiendo el peso de la decisión que acababa de escuchar. Las luces de la ciudad parecían más opacas, y la esperanza que antes la impulsaba ahora era solo una sombra. En su mente, las imágenes de Luz la atormentaban, la niñita que solía correr por los pasillos de su casa, riendo y jugando, ahora atrapada en un mundo que no la comprendía. El dolor de perder la custodia de su hija la consumía, y la duda comenzaba a instalarse en su mente, ¿sería suficiente el amor que sentía por Luz para vencer las barreras impuestas por la riqueza de Alejandro? Mientras caminaba por las calles, María se acordó de Sofía, su trabajadora social. Sofía era una mujer amable, siempre lista para ofrecer apoyo y consejos. Tenía una forma especial de hacer que María creyera en sí misma, incluso en los momentos más oscuros. Tú eres una madre increíble, María. El amor que tienes por Luz es tu mayor fortaleza, decía Sofía, siempre con una sonrisa alentadora. Pero ahora, después de la audiencia, María se preguntaba si el amor era suficiente para superar las desventajas financieras. La inseguridad la hacía cuestionar su capacidad de ser un buen ejemplo para Luz. Al día siguiente, María decidió que no podía dejarse abatir. El curso de cocina era su oportunidad de empezar de nuevo, de demostrar a sí misma y al mundo que era capaz de conquistar sus sueños. Al entrar a la escuela, sintió una ola de esperanza. El aroma de las especias, el tintineo de las ollas y el murmullo de los estudiantes la rodeaban y, por un momento, se olvidó del dolor. En esa cocina, tenía un propósito. Las clases se convirtieron en un refugio, un espacio donde podía expresar su cariño a través de la comida. Durante los primeros días, María tuvo dificultades. No era la más rápida de la clase, y las técnicas culinarias requerían precisión y práctica. A cada error, la duda volvía a atormentarla. Pensaba en que si nunca sería lo suficientemente buena. ¿Y si eso no fuera suficiente para traer a Luz de vuelta? Mientras intentaba no desanimarse. Pero, en medio de esa lucha interna, conoció a Carlos, un compañero de clase que también buscaba superar sus propias batallas. Carlos era extrovertido, siempre haciendo bromas para aliviar la tensión. Vamos, María. Si no sale bien, al menos tendremos una buena historia para contar. Decía él, guiñándole un ojo. Estas interacciones empezaron a crear un lazo entre ellos, y, poco a poco, María comenzó a abrirse sobre sus inseguridades. Mientras tanto, Alejandro luchaba con sus propios demonios. Se sentía perdido en medio del lujo que había construido. A pesar de su éxito financiero, la tristeza de Luz lo seguía como una sombra. Había contratado las mejores escuelas y terapias, pero nada parecía llenar el vacío que la niña sentía. Cuando estaba con Luz, las conversaciones eran cortas y llenas de silencios incómodos. Se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes para construir una relación. Se preguntaba qué estaba haciendo mal, mientras miraba a la hija que parecía tan distante. El dilema de Alejandro se volvía cada vez más complejo. Sabía que necesitaba estar presente en la vida de Luz, pero la idea de renunciar al control financiero lo aterraba. También comenzó a escuchar comentarios de amigos y familiares que lo animaban a usar su riqueza para asegurarse de que Luz tuviera todo lo que deseaba. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar amor, pensaba, pero se sentía atrapado en la expectativa de ser el padre perfecto, aquel que siempre provee. En el curso de cocina, María comenzó a aplicar las lecciones que aprendía en su vida cotidiana. Comenzó a cocinar para su vecindario, compartiendo comidas con personas que estaban pasando por dificultades. En uno de esos encuentros, conoció a doña Clara, una señora mayor que siempre tenía una historia emocionante que contar. La comida es una forma de amor, querida. Cuando cocinas con el corazón, alimentas no solo el cuerpo, sino también el alma, dijo Clara, mientras saboreaba un plato que María había preparado. Estas palabras resonaban en María, haciéndola darse cuenta de que su pasión por la cocina podría ser un puente entre ella y Luz. La conexión que María estaba formando con sus nuevos amigos y con la comida la ayudó a encontrar un nuevo sentido para su vida. Pero la lucha interna aún persistía. Mientras se esforzaba por ser chef, María no podía dejar de pensar en la próxima audiencia.
El miedo a fallar nuevamente la hacía cuestionar si realmente podría ser una mejor madre. Y si perdía a Luz para siempre, pensaba, mientras cortaba cebollas, las lágrimas mezclándose con la cebolla picada. Finalmente, llegó el día de la nueva audiencia. María estaba nerviosa, pero decidida. Se preparó con Ricardo, su abogado, quien la animaba a mantenerse firme en sus convicciones. Recuerda, María, lo que importa es el amor que tienes por Luz. Nadie puede quitarte eso, dijo Ricardo, antes de que entraran al tribunal. Dentro de la sala, la tensión era palpable. Alejandro estaba allí, visiblemente ansioso. Las palabras de María resonaron en la sala, cargadas de emoción. Hablaba no solo sobre lo que podía ofrecer financieramente, sino sobre los momentos simples que compartía con Luz, como las tardes cocinando juntas y las risas que llenaban el aire. Alejandro, escuchando cada palabra, comenzó a darse cuenta de que había algo más importante que lo que él podría ofrecer. El juez escuchaba atentamente, y, mientras la audiencia avanzaba, tanto María como Alejandro comenzaron a entender que su papel en la vida de Luz era más que solo proveer. Era sobre estar presente, amoroso y disponible. La decisión final no era solo una cuestión de custodia, sino una oportunidad para que ambos se reestructuraran como padres. María salió del tribunal con un nuevo sentido de esperanza. El camino por delante aún era incierto, pero estaba dispuesta a luchar. Alejandro, por su parte, comenzó a entender que el verdadero éxito no se medía solo en bienes materiales, sino en la capacidad de conectar y amar. Su viaje apenas comenzaba, y, juntos, estaban decididos a hacer lo necesario para garantizar que Luz tuviera un hogar lleno de amor y felicidad. María salió del tribunal con el corazón pesado y la mente agitada. La decisión que acababa de escuchar resonaba en su cabeza, sumándose al peso de la responsabilidad que ahora sentía. Las luces de la ciudad, una vez vibrantes, parecían ahora grises. Caminaba por las calles, la imagen de Luz danzando en su mente, la niñita que un día llenó su casa de risas. Ahora, todo lo que quedaba era un vacío insoportable. El dolor de perder la custodia de su hija la consumía, y la duda se convertía en una sombra persistente. ¿Sería el amor que sentía por Luz suficiente para superar las barreras de riqueza que Alejandro imponía? Al día siguiente, decidida a no dejarse abatir, María se lanzó a su curso de cocina. En esa escuela, el aroma de las especias y el tintineo de las ollas se convirtieron en una forma de escapismo, un refugio temporal donde podía perderse entre sabores y técnicas. Pero la inseguridad la acompañaba. Los primeros días fueron desafiantes, no podía seguir el ritmo de los otros estudiantes. A cada error, la duda resonaba en su mente, ¿y si nunca soy lo suficientemente buena? ¿Y si esto no es lo que Luz realmente necesita? Carlos, su compañero extrovertido, intentaba animarla. Vamos, María. Una buena comida se hace de errores y aciertos, decía él, siempre con una sonrisa. Pero, en momentos de soledad, ella se cuestionaba si toda esa lucha valía la pena. El miedo a fallar nuevamente en la audiencia la acompañaba como una sombra, y la culpa comenzaba a corroer su confianza. La relación de Alejandro con Luz también se volvía cada vez más compleja. Él se veía perdido en medio de un lujo que no podía compartir con su hija. Las conversaciones entre ellos siempre eran cortas y llenas de silencios incómodos. Alejandro se esforzaba por proporcionar la mejor educación y las mejores experiencias, pero nada parecía funcionar. ¿Qué estoy haciendo mal?, se preguntaba, mientras la imagen de Luz se alejaba, día tras día. La tensión aumentaba. Alejandro estaba bajo presión de la familia, que insistía en que debía usar sus riquezas para asegurarse de que Luz tuviera todo lo que deseaba. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar amor, pensaba, pero las voces a su alrededor lo dejaban ansioso. Comenzó a sentirse como un prisionero de sus propias elecciones, atrapado entre la expectativa de ser el padre perfecto y la realidad de que la conexión emocional con Luz se estaba desgastando. Mientras tanto, María intentaba encontrar fuerza en su nueva rutina. Comenzó a cocinar para vecinos en dificultades, compartiendo no solo comidas, sino también historias y risas. Fue en uno de esos encuentros que conoció a doña Clara, una anciana que siempre tenía una lección de vida para compartir.
La comida es una forma de amor, mi querida, decía Clara, mientras saboreaba un plato que María había preparado. Estas palabras resonaban en la mente de María, recordándole que, a pesar de las dificultades, la pasión por la cocina podría ser un puente entre ella y su hija. Pero el miedo a la próxima audiencia aún la atormentaba. Mientras cortaba cebollas, las lágrimas se mezclaban con los trozos de cebolla picada. ¿Y si pierdo a Luz para siempre?, pensaba, sintiéndose cada vez más impotente. Cada error en la cocina parecía amplificar sus inseguridades. Un día, durante una prueba práctica, María quemó un plato que debería ser simple. La desesperación se apoderó de ella, y al mirar los rostros decepcionados de los instructores, la duda se instaló de una vez: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente puedo hacer esto? Finalmente, llegó el día de la nueva audiencia. María estaba ansiosa, pero decidida a luchar. Se preparó con Ricardo, su abogado, quien la alentó a mantenerse firme en sus convicciones. Recuerda, María, lo que importa es el amor que tienes por Luz. Nadie puede quitarte eso, le dijo, tratando de calmarla. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera estaba cargada de tensión. Alejandro, que también se sentía nervioso, se dio cuenta de que comenzaba a ver la situación desde una nueva perspectiva. Durante toda la audiencia, escuchó atentamente las palabras de María, quien hablaba no solo sobre lo que podría ofrecer, sino sobre los momentos simples que compartía con Luz, como las tardes cocinando juntas. Mientras María hablaba, Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. Comenzó a darse cuenta de que el amor y la presencia eran más importantes que cualquier regalo material. A medida que la audiencia se desarrollaba, el juez también comenzó a ver la fuerza del vínculo entre madre e hija. Pero, en el fondo, María aún luchaba contra sus inseguridades. En el momento decisivo, mientras su abogado hacía su argumentación, ella comenzó a cuestionar si realmente era lo suficientemente fuerte para enfrentar todo esto. El miedo a fallar la consumía, y la idea de que Alejandro podría ganar la disputa la dejaba angustiada. Las palabras de Clara y de Carlos danzaban en su mente, pero la presión parecía insoportable. ¿Y si no lo logro? ¿Y si mi lucha es en vano?, reflexionaba, mientras las lágrimas amenazaban con escapar. La inseguridad fue interrumpida por un gesto inesperado. Alejandro, al percibir el dolor de María, comenzó a abrir su corazón frente al juez. Habló sobre su propia lucha por ser un padre presente, sobre cómo el dinero no llenaba el vacío que sentía cuando estaba con Luz. Ese momento de vulnerabilidad entre los dos padres fue inesperado y tocó a todos en la sala. La audiencia terminó, y mientras María salía, sintió un nuevo sentido de esperanza. La lucha aún no había acabado, pero el camino por delante parecía más claro. Alejandro, por su parte, comenzó a entender que el verdadero éxito no era medir la vida de Luz en bienes materiales, sino en la capacidad de conectarse con ella de forma genuina. Su viaje apenas comenzaba, y, juntos, estaban determinados a hacer lo que fuera necesario para garantizar que Luz tuviera un hogar lleno de amor y felicidad, incluso si el camino aún estaba lleno de desafíos. María salió de la audiencia con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Las palabras de Alejandro aún reverberaban en su mente, y sentía como si una nueva luz se hubiera encendido en medio de la oscuridad que la envolvía. Sin embargo, esa luz venía acompañada de una sombra, la duda sobre si realmente podría confiar en su cambio. No sabía si estaba lista para creer que Alejandro podría convertirse en un padre que priorizara el amor por encima del dinero. Su corazón latía con la posibilidad de reconciliación, pero la inseguridad insistía en susurrar que todo podría desmoronarse nuevamente. Mientras caminaba a casa, el peso de la responsabilidad parecía más ligero, pero la ansiedad aún la consumía. Cada paso era una lucha interna entre la esperanza y el miedo. ¿Y si este cambio no dura? ¿Y si no logra desprenderse de lo que la familia espera de él?, pensaba María, permitiendo que la duda la envolviera como un manto pesado. En el fondo de su ser, sabía que no podía dar marcha atrás. La audiencia había abierto una puerta que no estaba dispuesta a cerrar. Al día siguiente, María despertó con un nuevo enfoque. La determinación de luchar por Luz pulsaba dentro de ella como un tambor. Decidió que no dejaría que la inseguridad la guiara.
En lugar de eso, se entregaría a la cocina, el único lugar donde sentía que tenía control. Con cada receta que preparaba, sentía que se acercaba no solo a su pasión, sino también a la posibilidad de un futuro mejor para su hija. Comenzó a experimentar nuevos sabores, mezclando ingredientes que contaban historias de amor, esperanza y resistencia. Era como si cada plato que ella creaba fuera un pequeño paso hacia el reencuentro con Luz. Durante las clases de cocina, María comenzó a destacarse. Los errores que antes la dejaban aterrorizada se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. Carlos, siempre animado, se convirtió en su mayor apoyo. «Mira, te estás convirtiendo en una verdadera chef», exclamaba, mientras María se atrevía a hacer platos más complejos. Su confianza comenzó a florecer, pero aún había un temor escondido, una voz interna que le recordaba las fallas del pasado. Cierta tarde, después de una clase particularmente desafiante, María se sentó con Carlos para tomar un café. Él la observaba con una mirada preocupada. «¿Aún estás pensando en el juicio, verdad?», preguntó. María suspiró, sus ojos se perdieron en el humo del café. «Sí, no puedo dejar de pensar en cómo fallé antes, en cómo dejé que la vida me alejara de Luz», respondió ella, con la voz entrecortada. Carlos la animó. «Todos se equivocan, María. Lo que importa es lo que haces después. Te estás levantando, y eso es admirable». Las palabras de Carlos resonaron en su mente, pero la sombra del miedo aún persistía. Sabía que, para realmente seguir adelante, necesitaría enfrentar sus inseguridades. Fue entonces cuando decidió que necesitaba una estrategia. En lugar de dejarse llevar por el desánimo, comenzaría a registrar sus recetas y experiencias. Cada plato se convertiría en una carta de amor para Luz, una forma de mostrarle que, a pesar de todo, la madre nunca dejó de luchar. María comenzó a escribir. Las páginas se llenaron de anotaciones sobre ingredientes, técnicas y, lo más importante, sus emociones. Escribía sobre los momentos en que se sentía perdida, pero también sobre las pequeñas victorias que lograba en la cocina. Cada palabra se transformaba en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La idea de que podría compartir este viaje con Luz la motivaba a continuar. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. Después de la audiencia, no podía dejar de pensar en las palabras que había dicho. La vulnerabilidad que sintió al abrir su corazón a María lo hizo cuestionar sus prioridades. Miraba a Luz y no veía solo a una hija, sino a una pequeña persona llena de sueños que estaba a punto de moldear. ¿Qué significaba realmente ser un padre? Se dio cuenta de que la riqueza nunca sería un sustituto para la conexión emocional. Los recuerdos de las risas de Luz, de los juegos y de los momentos simples juntos comenzaron a atormentarlo. Alejandro buscó consejo en su familia, pero la presión se volvió insoportable. «Necesitas darle todo lo mejor», decían. Pero comenzó a darse cuenta de que lo mejor no era lo que su familia definía. Recordó una tarde en que, sin ningún lujo, solo jugó con Luz en el parque. La felicidad de ella, las sonrisas y las risas eran el verdadero mejor que podía ofrecer. Decidió que necesitaba cambiar, no solo por Luz, sino por sí mismo. El punto de inflexión se acercaba. Alejandro promovió un encuentro con María para hablar sobre Luz. Estaba nervioso, pero la determinación de ser un mejor padre superaba el miedo. «María, quiero que trabajemos juntos por Luz», dijo, con sinceridad en sus ojos. La conversación fluyó de manera inesperada. Ambos compartieron sus experiencias, sus miedos y esperanzas para el futuro. María, al escuchar a Alejandro, sintió una ola de emociones. El hombre que antes parecía distante ahora se mostraba vulnerable, dispuesto a escuchar y aprender. Este diálogo se convirtió en un hito en sus vidas. Estaban comenzando a entenderse, a respetarse como copadres. María se dio cuenta de que, si Alejandro estaba dispuesto a cambiar, tal vez ella también podría abrir su corazón y confiar nuevamente. La barrera que antes parecía insuperable comenzó a desvanecerse, y una nueva asociación comenzó a formarse. El encuentro fue un parteaguas. Ambos se comprometieron a poner a Luz en primer lugar, y eso trajo un nuevo sentido de propósito. María, ahora más confiada en sus habilidades,
decidió usar su cocina como una forma de crear recuerdos con Luz. Alejandro, por su parte, comenzó a planear actividades que involucraran no solo diversión, sino también momentos significativos. Mientras tanto, el peso de la culpa y el miedo que antes la oprimía comenzó a disiparse. María se dio cuenta de que la verdadera medida del éxito no era solo la custodia de Luz, sino la capacidad de construir un lazo fuerte y saludable con ella y con Alejandro. El viaje estaba lejos de ser fácil, pero ahora tenía un nuevo aliado en la lucha. La vida trajo desafíos, pero juntos estaban listos para enfrentarlos, un día a la vez, con el corazón abierto y la determinación de transformar sus luchas en amor y esperanza para Luz. María y Alejandro estaban en un territorio desconocido después del encuentro. Las conversaciones sobre Luz abrieron nuevas posibilidades, pero también sacaron a la luz una serie de dudas e inseguridades. Para María, la idea de confiar en Alejandro nuevamente era aterradora. Recordaba todas las promesas incumplidas y las frustraciones que había enfrentado. Sin embargo, había algo diferente en Alejandro ahora. Parecía más presente, más dispuesto a escuchar y aprender. En los días que siguieron, María comenzó a sentirse ansiosa. Se encontraba pensando, ¿y si él no cambia? ¿Y si todo es una ilusión? Estas preguntas la acompañaban mientras cocinaba, mezclando ingredientes con un ritmo frenético. La cocina, que antes era un refugio, ahora también se convertía en un espacio de preocupación. Cada plato que preparaba era un intento de crear un futuro mejor, pero la incertidumbre aún pesaba en su corazón. Cierta noche, mientras experimentaba con una nueva receta, María decidió anotar sus emociones en el diario que había comenzado a escribir. Estoy con miedo, escribió. Miedo de que Alejandro no cumpla sus promesas. Miedo de que esté haciendo todo esto en vano. Se detuvo por un momento, mirando la página en blanco. Pero, al mismo tiempo, siento que estoy cambiando. Estoy aprendiendo a cocinar no solo para mí, sino para Luz. Y eso me da esperanza. La lucha interna de María la llevaba a un ciclo de progreso y retroceso. Alejandro, por su parte, también enfrentaba sus propios demonios. Después del encuentro, se sentía dividido. La presión de la familia para mantener un estándar de vida elevado pesaba sobre sus hombros. Sabía que necesitaba un nuevo enfoque, pero las voces familiares resonaban en su mente: necesitas asegurar un futuro seguro para tu hija. En momentos de soledad, se preguntaba si estaba realmente listo para cambiar. ¿Y si fracaso nuevamente? ¿Y si las personas a mi alrededor no me apoyan? Una noche, decidió ir a un parque donde solía jugar con Luz. Se sentó en un banco y observó a los niños correr, reír, jugar despreocupados. La imagen de Luz, con su sonrisa radiante, invadió su mente. ¿Qué es lo que realmente importa?, se cuestionó a sí mismo. Es la felicidad de ella lo que necesito buscar, no la aprobación de los demás. Esa reflexión trajo un alivio momentáneo, pero la duda aún lo acompañaba. Mientras tanto, Carlos, amigo y confidente de María, notó el cambio en su actitud, pero también las luchas internas. La animaba a expresar sus sentimientos. María, no puedes dejarte consumir por el miedo. El cambio comienza contigo. Estás haciendo un trabajo increíble en la cocina, pero también necesitas mirar lo que está sucediendo dentro de ti. María escuchó las palabras de Carlos, pero la lucha continuaba. En una tarde, mientras preparaba un plato especial para la visita de Luz, se encontró pensando en lo que realmente significaba ser madre. Quiero ser una fuente de amor y seguridad para ella, pensó. Pero, ¿y si no lo logro? La ansiedad la dominó nuevamente, y se sentó en el suelo de la cocina, rodeada de ingredientes y utensilios. En ese momento, Luz llegó con Alejandro. La niña corrió hacia María, y su sonrisa iluminó el ambiente. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Luz, con los ojos brillando de curiosidad. María sonrió, pero la inseguridad aún persistía. «Estoy haciendo algo especial para nosotros, mi amor», respondió ella, tratando de esconder la tensión que la dominaba. Alejandro observó la interacción entre madre e hija. Se dio cuenta de que la conexión que compartían era genuina y que necesitaba ser parte de eso. «¿Qué puedo hacer para ayudar?»,
preguntó, tratando de integrarse al momento. María dudó, pero la determinación de ser amiga y copadre habló más alto. «Puedes ayudarme a mezclar los ingredientes», dijo ella, una sonrisa tímida surgiendo en su rostro. La actividad en la cocina se transformó en una pequeña fiesta. Luz saltaba de alegría al ver a sus padres juntos, aunque de manera titubeante. Alejandro y María comenzaron a comunicarse más abiertamente, compartiendo risas y recuerdos mientras cocinaban. La tensión que antes flotaba en el aire comenzó a disiparse, un paso a la vez. Sin embargo, la sombra del pasado aún lo seguía. Alejandro, en un momento de introspección, preguntó a María, ¿realmente crees que podemos hacer esto juntos? Su mirada era sincera, pero las palabras salieron titubeantes. Quiero creer, Alejandro. Pero aún tengo miedo de lo que sucedió antes. Esto sacó a relucir una nueva ola de reflexiones. Alejandro se dio cuenta de que el cambio no sería fácil, necesitaría trabajar duro para demostrar que era digno de la confianza de María. Mientras tanto, las noches en que María escribía en su diario se volvieron más frecuentes. Registraba no solo sus recetas, sino también sus esperanzas y miedos. Estoy aprendiendo a ser fuerte, incluso cuando el miedo intenta dominarme, escribió una noche. Sé que el camino será largo, pero estoy dispuesta a luchar por Luz y por mí misma. Estas palabras se convirtieron en un mantra para ella, una forma de reafirmar su compromiso con el cambio. Los desafíos y las inseguridades continuaban apareciendo, pero ahora, María y Alejandro estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. Comenzaron a ver la importancia de ser sinceros el uno con el otro, incluso cuando eso significaba confrontar lo más doloroso en sus historias. La relación con Carlos también evolucionó, ya que él se convirtió en un apoyo fundamental para María, ayudándola a navegar sus emociones. Lo que antes era un ciclo de fracasos y desconfianza comenzó a transformarse en un diálogo abierto, donde cada uno se sentía seguro para expresar sus sentimientos. Estaban aprendiendo a apoyarse, a perdonar los errores del pasado y a trabajar juntos por el presente y futuro de Luz. La jornada estaba lejos de ser perfecta, pero, poco a poco, comenzaron a comprender que el verdadero cambio no solo se trataba de lo que hacían, sino de cómo se sentían en cada paso que tomaban. María observó la mezcla de ingredientes en el tazón, pero su mente estaba lejos de la receta. Los pensamientos sobre Alejandro y el pasado la perseguían como sombras en una noche sin luna. Respiró hondo, recordando las palabras de Carlos. El cambio comienza contigo. Esa frase resonaba en su mente, como un eco que no la dejaba en paz. Se levantó y, con un movimiento decidido, tomó el diario que había comenzado a escribir. Se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a anotar sus sentimientos. Hoy, me doy cuenta de que tengo miedo de fracasar nuevamente, pero también quiero intentar. Quiero ser la madre que Luz merece. Cada palabra parecía un paso hacia la claridad, hacia la superación de sus inseguridades. Mientras escribía, Luz entró en la cocina, ansiosa por ver lo que su madre estaba preparando. «Mamá, ¿puedo ayudar?». Siempre tenía un brillo en los ojos cuando estaba con María, y eso la hacía recordar que había algo puro y bonito en su vida. «Claro, mi amor. Ven aquí y ayúdame a mezclar los ingredientes». La interacción trajo una sonrisa al rostro de María y, al mismo tiempo, la hizo sentir una ligereza en el corazón. Alejandro observaba la escena desde lejos, sintiéndose un poco fuera de lugar, pero al mismo tiempo emocionado con la conexión que estaba creciendo entre madre e hija. Se acercó y preguntó, ¿puedo ayudar también? María dudó por un segundo, pero la determinación de crear un ambiente armonioso para Luz habló más alto. Sí, puedes pasarme las especias. Mientras los tres cocinaban juntos, el ambiente en la cocina comenzó a transformarse. Risas y pequeños momentos de alegría empezaron a llenar el aire. Luz, con su manera espontánea, hizo una broma sobre cómo los ingredientes estaban encarcelándose en el tazón, lo que hizo reír a todos. La conexión entre ellos comenzó a fortalecerse, y María, incluso con su corazón aún lleno de miedos, sintió una ola de esperanza. Esa noche, mientras la familia se sentaba a la mesa para cenar, María miró el plato que había preparado. La comida no era solo alimento, era una representación de su esfuerzo,
de su voluntad de construir algo nuevo. Estoy aprendiendo a cocinar para nosotros, pero también estoy aprendiendo a cocinar mi vida, pensó. Al mirar a Alejandro, que ahora estaba más relajado y participativo, se dio cuenta de que tal vez él estaba realmente dispuesto a cambiar. Después de la cena, Alejandro se ofreció a lavar los platos. María se sorprendió, pero aceptó. Mientras él trabajaba en el fregadero, ella recordó sus conversaciones anteriores. ¿Realmente quieres cambiar, verdad?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos reflejando sinceridad. Sí, quiero. No quiero que Luz crezca en un ambiente donde los padres no se respetan. La conversación se profundizó, y Alejandro comenzó a compartir sus propias inseguridades. Siempre pensé que necesitaba ser perfecto, que debía tener éxito en todo, dijo, enjuagando los platos. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es ver a mi hija feliz y saludable. Las palabras de Alejandro resonaron en María, y ella comenzó a ver que él también estaba aprendiendo a aceptar sus fallas. Eso era una señal de crecimiento. En los días que siguieron, María comenzó a aplicar las lecciones que estaba aprendiendo. Decidió que, en lugar de dejarse consumir por el miedo, enfrentaría sus inseguridades de frente. Una tarde, cuando estaba sola, decidió hacer una nueva receta que había encontrado. Si sale mal, está bien, pensó. Lo importante es intentar. Y así, se permitió errar, divertirse y aprender. Carlos, siempre presente y solidario, notó el cambio en María. La animaba a seguir explorando su pasión por la cocina y a reflexionar sobre sus emociones. Recuerda, María, cada error es una oportunidad de aprendizaje. Te estás volviendo más fuerte cada día. Estas palabras tocaron su corazón. Comenzó a ver las fallas no como derrotas, sino como escalones hacia el éxito. Mientras tanto, Alejandro se esforzaba por ser un mejor padre. Comenzó a dedicar más tiempo a Luz, jugando y leyendo para ella. En una de sus tardes juntos, Luz preguntó, «Papá, ¿siempre vas a quedarte aquí ahora?». La pregunta, inocente y directa, hizo que el corazón de Alejandro se apretara. «Sí, mi linda, estoy aquí para quedarme. Y quiero que sepas que te amo mucho». Su respuesta trajo una sonrisa al rostro de la niña y una sensación de alivio al corazón de Alejandro. Con el tiempo, la relación entre María y Alejandro comenzó a fortalecerse. Aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta. Las conversaciones que antes eran difíciles ahora fluían con más facilidad, y cada pequeña victoria se convertía en una celebración. «Estamos haciendo esto juntos», dijo María en un momento de vulnerabilidad. «Y aunque tengamos nuestros desafíos, siento que estamos en el camino correcto». Carlos, siempre el amigo leal, observó desde lejos su crecimiento. Sabía que el viaje aún era largo, pero también sabía que cada paso que daban era un paso hacia lo que realmente importaba, la felicidad de Luz y la construcción de una familia fuerte y unida. La vida está hecha de altibajos, pero lo importante es que ahora están juntos, le dijo a María en una conversación. La amistad y el amor son las fuerzas que los guiarán. La transformación no fue instantánea, pero poco a poco, María y Alejandro comenzaron a darse cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en sus logros, sino en la manera en que se apoyaban mutuamente. Las experiencias pasadas ahora servían de base para lo que estaban construyendo juntos, un nuevo hogar, repleto de amor, comprensión y esperanza. Y, con cada día que pasaba, aprendían a aceptar no solo a uno al otro, sino también a sí mismos, con todas sus imperfecciones. A medida que los días se convertían en semanas, María sentía que los cambios en su vida se estaban consolidando. Sin embargo, también sabía que la verdadera prueba de su nueva determinación estaba por venir. Un día, al abrir una carta que había recibido, su corazón se disparó. Era una invitación para una competencia de cocina local, donde el premio era un curso de gastronomía en una escuela reconocida. La idea de participar la dejó emocionada, pero, al mismo tiempo, una ola de inseguridad la envolvió. «No soy lo suficientemente buena», pensó, recordando todas las veces que había fallado. El espectro del pasado, con sus recuerdos de fracasos, rondaba su mente. Alejandro, que estaba a su lado, notó el cambio en su rostro.
¿Qué pasó, amor?, preguntó, acercándose. Recibí una invitación para una competencia de cocina, respondió María, la excitación evidente en su voz. Pero no sé si debo participar. ¿Y si fallo de nuevo? Alejandro la miró con seriedad, dándose cuenta de que esa no era solo una cuestión de cocina, sino un reflejo de sus miedos más profundos. María, ya has enfrentado tantos desafíos y superado todos. Recuerda cómo te sentiste al cocinar para nosotros. No se trata solo de ganar, sino de expresarte. Y si fallas, está bien. Lo importante es que lo intentaste. Las palabras de Alejandro tocaron a María. Sin embargo, la duda persistía. Recordó a Carlos y cómo siempre la animaba a seguir adelante. La cambio comienza contigo. Esa frase resonaba en su mente, y, por primera vez, pensó que tal vez era hora de dar un paso hacia lo que realmente deseaba. Esa noche, mientras Luz dormía, María se sentó a la mesa nuevamente, su diario abierto frente a ella. Con la pluma en mano, comenzó a escribir: hoy, decidí que no dejaré que mi miedo a fallar me controle. Quiero mostrar a Luz que intentar es esencial, incluso si el resultado no es lo que esperamos. A medida que escribía, una nueva determinación la envolvió. Recordaba todas las veces que se había privado de vivir plenamente por culpa de miedos e inseguridades. Esta es mi oportunidad de ser un ejemplo para mi hija, concluyó, cerrando el diario con una sensación de alivio. El día de la competencia, María llegó al lugar sintiendo el estómago revuelto. El ambiente estaba lleno de participantes animados y olores deliciosos. Miró a su alrededor y vio chefs experimentados, algunos de los cuales ya habían ganado premios. En ese momento, la duda la atacó nuevamente. ¿Qué hago aquí? No pertenezco a este lugar. Alejandro, que la acompañaba, notó su vacilación. Recuerda lo que escribiste. Estás aquí para divertirte y aprender. No te compares con los demás. Concéntrate en lo que puedes hacer. La competencia comenzó, y María se encontró inmersa en la preparación de su plato. Mientras trabajaba, sus manos temblaban, pero cada movimiento se volvía más confiado. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Uno de los competidores, que al principio había sido amigable, comenzó a menospreciar sus habilidades. ¿Realmente crees que puedes ganar con eso?, se burló, riendo sarcásticamente. Aquellas palabras cortaron como un cuchillo. María sintió la inseguridad volver, y, por un momento, pensó en rendirse. Pero, al mirar al público, vio a Luz, con los ojos brillando de expectativa, y a Alejandro, que la observaba con orgullo. Fue como si una ola de valentía la envolviera. No puedo dejar que esto me derrumbe, pensó. Con un nuevo enfoque, se dedicó a su plato, mezclando ingredientes con amor y creatividad. Mientras cocinaba, recordó todas las lecciones que había aprendido, no solo sobre cocina, sino sobre la vida. El tiempo pasó rápidamente, y cuando llegó el momento de presentar su plato, María sintió un frío en el estómago, pero también una chispa de valentía. Cuando los jueces probaron su creación, se dio cuenta de que estaba allí para expresarse, no para ser perfecta. Al escuchar los comentarios, que variaban de elogios genuinos a críticas constructivas, María sintió una mezcla de alivio y realización. Independientemente del resultado, había enfrentado sus miedos y se había permitido ser vulnerable. Al final de la competencia, el anuncio del ganador resonó en el ambiente. María no ganó, pero, sorprendentemente, eso no la desanimó. Cuando se volvió hacia Alejandro, él la abrazó, y ella sintió que el verdadero premio era la experiencia compartida y el valor que había encontrado dentro de sí. Fuiste increíble, dijo Alejandro, sonriendo. Estoy tan orgulloso de ti por haber enfrentado tus miedos. María sonrió, sintiendo la fuerza de la conexión que se había formado entre ellos. Me di cuenta de que no se trata de ganar o perder, sino de tener el valor de intentar. Y eso vale más que cualquier premio. Al volver a casa, María se dio cuenta de que, al enfrentar sus miedos, había dado un paso significativo en su camino de autoconocimiento y superación. La experiencia se convirtió en una lección valiosa para Luz, que ahora veía a su madre no solo como alguien que cocina, sino como una mujer fuerte y valiente. En ese momento,
María entendió que estaba construyendo una nueva vida, una vida donde el valor y la autenticidad eran más importantes que cualquier éxito material. Y, al mirar a Alejandro y Luz, supo que estaba exactamente donde debía estar, rodeada de amor, esperanza y la promesa de un futuro brillante. María volvió a casa con el corazón lleno de emociones. Aunque no había ganado la competencia, sentía que había logrado algo mucho más valioso, la confianza en sí misma y el valor de enfrentar sus miedos. Mientras caminaba, sus pensamientos giraban en torno a lo que había aprendido. La experiencia en la competencia no solo la había desafiado, sino que también había despertado un nuevo sentido de propósito. Al entrar a casa, Luz la recibió con un abrazo apretado. «Mamá, fuiste increíble. Te vi en la tele». La niña estaba radiante, y eso hizo que el corazón de María se derritiera. «Tú también, mi amor. Me diste fuerza cuando más lo necesité», respondió, mirando a los ojos de su hija. Esa conexión entre madre e hija parecía más fuerte que nunca, y María se dio cuenta de que su ejemplo de resiliencia comenzaba a dar frutos. Alejandro estaba en la cocina, preparando un bocadillo. Al verla, sonrió y dijo: «No necesitas un trofeo para ser una ganadora. Ya has ganado mucho más». Las palabras de él tenían un peso que resonaba profundamente. María se dio cuenta de que, al contrario de lo que pensaba, el verdadero éxito no estaba en las medallas o premios, sino en las experiencias vividas y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. En los días siguientes, comenzó a dedicarse a la cocina con una nueva perspectiva. En lugar de restringirse por los miedos, decidió explorar sus habilidades. Experimentó nuevas recetas, mezcló sabores y hasta se inscribió en clases de cocina en línea. Cada plato que preparaba era como un pequeño triunfo, un recordatorio de que estaba en control de su propia jornada. Alejandro y Luz se convirtieron en sus mayores apoyadores. No solo ayudaban en la cocina, sino que también se unían a ella para degustar las creaciones. La cocina se transformó en un espacio de amor y aprendizaje, donde las risas resonaban mientras todos experimentaban nuevas recetas. María notó que su relación con la familia se profundizaba, y eso la hacía aún más feliz. Las interacciones con sus amigos también cambiaron. Aquellos que antes la menospreciaban comenzaron a notar su nueva confianza. Uno de los competidores que la había menospreciado, al verla en un evento de cocina local, se acercó y dijo: «Vi a ti en la competencia. Realmente te destacaste». María sonrió, no para presumir, sino porque sentía que había superado una barrera interna. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera competencia estaba dentro de ella misma. María comenzó a reflexionar sobre sus fallas pasadas. Había cometido errores, tomado malas decisiones y, en muchos momentos, se había dejado llevar por el miedo al fracaso. Ahora, sin embargo, estaba lista para empezar de nuevo. Entendió que cada desafío era una oportunidad de aprendizaje y que no necesitaba ser perfecta para ser digna de amor y respeto. Una noche, mientras preparaba la cena, Luz entró en la cocina con un dibujo en las manos. «Mamá, hice esto para ti». La niña había dibujado una medalla con la palabra coraje escrita en letras grandes. «Eres la mujer más valiente que conozco», dijo Luz, con los ojos llenos de admiración. María sintió una ola de emoción. Se dio cuenta de que estaba no solo cambiando a sí misma, sino también moldeando la visión de su hija sobre lo que significaba ser fuerte. Cada día, María se sentía más conectada con sus pasiones y con aquellos que amaba. Comenzó a tener ideas para un pequeño negocio de catering, algo con lo que siempre había soñado. Con el apoyo de Alejandro y Luz, comenzó a planear. La idea de cocinar para otras personas, de compartir su amor por la cocina y de inspirar a otras madres como ella, parecía ahora una posibilidad real. María se dio cuenta de que las lecciones que había aprendido durante la competencia eran aplicables en la vida cotidiana. Estaba dispuesta a arriesgarse, a fallar y a empezar de nuevo siempre que fuera necesario. Su mente estaba más abierta a las complejidades del mundo, y comenzó a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Las amistades que cultivó durante esta jornada se volvieron esenciales. Las personas que la apoyaron y la animaron a lo largo del camino ahora estaban a su lado, listas para celebrar cada pequeño éxito.
María se dio cuenta de que esas conexiones eran parte fundamental de su nueva vida. La amistad inesperada que había creado con otros participantes de la competencia se transformó en un lazo fuerte, donde todos se ayudaban y aprendían unos de otros. Con el tiempo, María se convirtió en una figura de inspiración para otras mujeres de su comunidad. Ellas veían en ella no solo una cocinera, sino una mujer que había encontrado su voz y su fuerza. Y, al mirar hacia atrás, María comprendió que la jornada era tan importante como el destino. Cada paso la llevó a un lugar donde la confianza y la autenticidad eran las verdaderas recompensas. En ese momento, mientras observaba a Luz jugar y a Alejandro preparar la cena, María supo que estaba exactamente donde debía estar. El amor y el coraje que había encontrado en sí misma eran los verdaderos tesoros de su vida. Estaba lista para seguir adelante, sin importar cuáles desafíos aún vinieran. La vida era una receta en constante evolución, y ahora, estaba lista para cocinar nuevos capítulos con amor, determinación y una pizca de coraje. María reflexionó sobre su viaje mientras observaba el sol ponerse por la ventana de la cocina. Los días pasaron, y la transformación que había experimentado no se limitaba solo a su habilidad culinaria, sino que se extendía a todos los aspectos de su vida. Al mirar hacia atrás, veía a una mujer que solía dejarse paralizar por el miedo y la duda, ahora levantándose con una nueva fuerza. Cada desafío enfrentado la llevó a un entendimiento más profundo de sí misma y de lo que realmente importaba. El pequeño negocio de catering que había comenzado se convirtió en una extensión de su amor por la cocina. Inicialmente, era un proyecto simple, atendiendo amigos y familiares, pero rápidamente ganó popularidad en la comunidad. El boca a boca funcionó como magia, las personas estaban intrigadas no solo por la comida deliciosa, sino por la historia detrás de ella. María no solo cocinaba, compartía su esencia, sus experiencias y sus lecciones, convirtiendo cada comida en una celebración de la vida y la superación. Los fallos que antes la intimidaban ahora se veían como peldaños en su escalera de crecimiento. Cuando un evento no salía como estaba planeado o una receta no funcionaba, no se dejaba abatir. En cambio, aprovechaba esas experiencias para aprender y mejorar. Este nuevo enfoque la ayudó a conectarse aún más con su comunidad. Comenzó a ofrecer talleres de cocina, donde no solo enseñaba técnicas, sino que también animaba a otras mujeres a compartir sus historias de lucha y resiliencia. El espacio se convirtió en un refugio seguro donde todos podían aprender y crecer juntos. La relación de María con Luz y Alejandro también floreció. La conexión que tenían se profundizó a medida que compartían momentos en la cocina, riendo y creando juntos. Luz, ahora un poco mayor, comenzaba a ver a su madre no solo como un modelo a seguir, sino como una amiga. Hablaban sobre sueños y desafíos, y María se esforzaba por ser un ejemplo de coraje y autenticidad. La hija la veía como una mujer que no tenía miedo de fallar, sino que siempre estaba dispuesta a empezar de nuevo. María también cultivó amistades inesperadas con otras participantes de la competencia. Se convirtieron en una red de apoyo, intercambiando ideas, recetas y experiencias de vida. La amistad que había surgido de un ambiente competitivo se transformó en un lazo fuerte y duradero. Juntas, organizaron eventos comunitarios, promoviendo la culinaria local y celebrando la diversidad de sabores e historias. Estas experiencias no solo enriquecieron sus vidas, sino que también crearon un sentido de pertenencia y unión entre los miembros de la comunidad. Con el paso de los años, María se convirtió en una figura respetada en su ciudad, conocida no solo por sus habilidades culinarias, sino también por su espíritu inquebrantable. Fue invitada a participar en charlas y eventos, donde compartía su historia de superación. Sus palabras inspiraban a muchas mujeres a creer en sí mismas y a buscar sus propios caminos. Cada vez que alguien se acercaba para agradecer, María sentía que su propósito se estaba concretando. La verdadera definición de éxito que María había encontrado era mucho más significativa que cualquier premio o reconocimiento. Comprendió que el verdadero valor estaba en las relaciones que había construido, en la confianza que había cultivado en sí misma, y en la capacidad de inspirar a otros a levantarse después de una caída. El éxito no se medía por riquezas materiales, sino por las vidas que tocaba y la diferencia que hacía en la comunidad.
A medida que envejecía, María se volvía más reflexiva. Frecuentemente pensaba en las lecciones que la vida le había enseñado, la importancia de la resiliencia, la belleza de los fracasos y la fuerza que proviene de ser auténtico. Estas lecciones moldearon su visión del mundo y su forma de enfrentar los desafíos de la vida. En lugar de temer lo desconocido, abrazaba la incertidumbre, sabiendo que cada nueva experiencia, buena o mala, era una oportunidad de crecimiento. Y así, en una tranquila noche de otoño, mientras preparaba la cena con Luz y Alejandro, María sintió una profunda paz interior. La cocina, una vez un espacio de inseguridad, ahora era un hogar de amor, creatividad y aprendizaje. Estaba en armonía con sus emociones y con el mundo que la rodeaba. Cada plato que creaba era un testimonio de su viaje, una celebración de lo que había superado y de lo que aún estaba por venir. María comprendió que la vida era una receta única, llena de ingredientes variados e inesperados. Y, con amor y valentía, estaba lista para cocinar cada capítulo que la vida aún le reservaba. El impacto de su viaje no era solo sobre ella, sino sobre todos los que la rodeaban. Y así, su historia de superación continuaba desenrollándose, una deliciosa mezcla de desafíos, logros y, sobre todo, amor. María miró a sus hijos, Luz y Alejandro, mientras removía una olla burbujeante. El aroma que llenaba la cocina era una mezcla de especias que traían a la memoria momentos de alegría, lucha y superación. Era difícil creer que esa misma cocina, una vez repleta de inseguridades y dudas, se había convertido en un espacio sagrado para la creación y la conexión. ¿Recuerdas mi primer evento de catering?, preguntó María, riendo al recordar la confusión que había ocurrido. Luz respondió con una sonrisa cómplice, ¿cómo podría olvidar? Casi quemas el arroz, pero a todos les encantó de todos modos. La risa resonó en la cocina, y el ambiente se llenó de una ligereza que solo el amor puede proporcionar. María sintió una ola de gratitud por todo lo que había aprendido. Cada error, cada falla, se había transformado en una lección. Lo que antes parecía un desastre ahora era solo parte del proceso. La vida es así, ¿no?, reflexionó en voz alta. A veces, los mejores platos surgen de los mayores imprevistos. Alejandro, que estaba organizando los ingredientes en la mesa, levantó la cabeza para escuchar. Mamá, siempre dices que debemos aprender de los errores. Me gusta eso. Se estaba convirtiendo en un joven fuerte y confiado, y María se dio cuenta de cuánto su viaje había influido en la forma en que él veía el mundo. Y tienes razón, hijo mío. Cada error es una oportunidad disfrazada, respondió María, con un brillo en los ojos. Con el paso de los años, María aprendió que la verdadera riqueza no estaba en premios o reconocimientos, sino en las conexiones que cultivó. Las amistades que había formado con otras mujeres de su comunidad se convirtieron en un pilar en su vida. Juntas, crearon una red de apoyo, donde cada una contaba su historia, compartía sus miedos y celebraba sus logros. Lo que comenzó como una competencia ahora era una hermandad sólida y llena de amor. Hoy, quiero hacer un brindis, dijo Luz, sosteniendo un vaso con jugo fresco. Por todas nuestras historias, por todas nuestras luchas y logros. Alejandro se unió a ella, y juntos brindaron por la madre, por la superación y por la comunidad que se había formado a su alrededor. La cocina se llenó de risas y celebraciones. María miró a sus hijos y vio en ellos la esperanza de un futuro brillante. Su viaje no solo la había transformado, sino que también había moldeado sus vidas. Cada paso dado hacia lo desconocido se había convertido en un legado de amor y valentía. Mientras el sol se ponía afuera, María se dio cuenta de que cada día era una nueva receta. Una nueva oportunidad para experimentar, para fallar, para aprender y para crecer. Había encontrado un nuevo significado para la vida, vivir con amor, resiliencia y autenticidad. Y eso era algo que ningún premio podría ofrecer. Vamos a hacer un pacto, sugirió María. Prometemos siempre apoyarnos mutuamente, sin importar lo que pase. Y siempre recordar que cada falla es una oportunidad para comenzar de nuevo. Luz y Alejandro acordaron con entusiasmo. Era un compromiso que reforzaba la unión y la fuerza familiar que habían construido juntos.
La vida de María era una prueba de que la verdadera superación no era solo sobre ganar, sino sobre levantarse después de cada caída y seguir adelante. Con cada plato que preparaba y cada historia que compartía, sabía que estaba dejando una marca en el corazón de las personas a su alrededor. Y eso la llenaba de una felicidad indescriptible. Si estás leyendo esto ahora, María pensó, como si se estuviera dirigiendo a todos los que la acompañaban en su camino, recuerda que todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestras historias. No tengas miedo de fracasar. Abraza tus debilidades y transfórmalas en fortaleza. También puedes crear una vida llena de sabor y significado. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, María sintió que su viaje apenas comenzaba. Y, mientras preparaba la cena al lado de sus hijos, sabía que la vida aún tenía muchos capítulos por ofrecer. Cada uno de ellos sería una nueva receta, una nueva oportunidad de amar, aprender y crecer. Si te identificaste con la historia de superación de María, comparte tus experiencias en los comentarios e inspira a otros a hacer lo mismo. Juntos, podemos crear una cadena de apoyo y amor. No olvides dar like y suscribirte al canal para más historias que calientan el corazón y nos recuerdan el poder de la resiliencia. El momento de actuar es ahora. Celebremos juntos la vida y sus maravillas.